Buen día. Hoy vamos a presentar la oración a Srila Rupa Goswami. Sri Rupa Goswami Vandana. Sri Chaitanya Manovistan Stapitan Jena Bhutale. Sayan Rupa Kadamadyan Dayati Swam Padantikam. ¿Cuándo me otorgará Sri Rupa Goswami el refugio de sus pies de loto? Él es capaz de establecer la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu en este mundo y es muy querido por él debido a que comprendió su deseo íntimo. Ahora vamos a leer la otra parte. Ananda Trina Dantai Idam Yase Pugna Pugnam Simarupa Padaboya Dulisyan Yagna Yadmani. Esta oración la presentó Raghunatha Goswami. Esta alma caída sostiene una brizna de paja entre sus dientes, implorando incesantemente por alcanzar nacimiento tras nacimiento el polvo de los pies del loto de Srila Rupa Goswami Prabhupada. Entonces vamos a continuar la lectura del Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 16, los pasatiempos del Señor en su niñez y juventud. Dice, estoy en el verso 33. Prabhu kahe vyakarana padi avinakari syatena buye ami buyate nari. El Señor dijo, sí, me conocen como maestro de gramática, pero en realidad no puedo impresionar a mis alumnos con conocimiento gramatical, ni pueden comprenderme muy bien. Significado, decía la Prabhupada. Como Kesava Casimir era un poco engreído, el Señor aumentó su falso orgullo presentándose como si fuera su subordinado, de manera que le aduló como sigue. Kata tumi salva sastre kavita pravina, kaha amisaje isa paduya navina. Mi querido Señor, mientras usted es un gran erudito en toda clase de escrituras y tiene mucha experiencia en componer poesía, yo no soy más que un muchacho, un estudiante novato y nada más. Tomara kavitva kushisuni hayamana, kripa kori karaujadi, gangaravasana. Kesava Kasmir. Kesava Kasmir. Kesava Kasmir. Por lo tanto, quiero escuchar su destreza en componer poesía. ¿Podríamos escucharla de usted? Por su misericordia describirá las glorias del Madre Gange. Nujina Brahma Bharde Bhardite la Hila. Gati esa sala loca Kagara Varnila. Al oír esto, el Brahmana Kesava Kasmir, o más engreído, compuso en el espacio de 1 hora 100 versos describiendo a Madre Gange. Jai Gange. Suni Yakarina Prabhu Bahuta Sakara. Tomara Samaprivite Kavi Nahi Ara. El Señor le alabó diciendo, Señor, no hay en todo el mundo poeta más grande que usted. Tomara Kavi Alokahi de Karasati. Tumi Bala Haya Arta Kimba Saraswati. Su poesía es tan difícil que nadie puede comprenderla excepto usted y Madre Saraswati, la diosa de la erudición. Significado, por Srila Prabhupada, replicando con sarcasmo a Kesava Kasmir, Sri Chaitanya Mahaprabhu de un modo indirecto disminuyó el valor de su poesía diciendo, y sus composiciones son tan bellas
que no puede comprenderla nadie más que usted y su adorable madre, la diosa de la erudición. Kesava Kashmir era uno de los devotos predilectos de Madre Sachi, la diosa de la erudición. Perdón, la Madre Saraswati. Madre Saraswati. Pero, pero Chaitanya Mahaprabhu, como amo y señor de la diosa de la erudición, tenía derecho a hablar con sarcasmo de sus devotos. Es decir, aunque Kesava Kashmir estuviese orgulloso de haber obtenido el favor de la diosa de la erudición, no sabía que ella está bajo el control de Chaitanya Mahaprabhu, puesto que él es la suprema personalidad de Dios. Ekas la kare atayadi karani yamuke surisaba lokataba pai padasuke. Pero él explica el siguiente, pero si explica el significado de uno de los versos, todos nosotros podremos oírlo de sus labios, con lo cual nos sentiremos muy felices. Tebe yoji yang viara estoca puchila. Satak lo que era lo que pravuta padila. El Duyayaji Kesava Kashmir preguntó qué verso quería que le explicara. El Señor recitó entonces uno de los 100 versos que Kesava Kashmir había compuesto. Mahatvam Gabyam Satta Tang Idang Vatiniram Yang Esasi Vishnu Sharonam Makarpati Suvagam Aviyasi Lasmi Visura Mariasya Charanam Bhavani Bhutu Yasira Vivanti Adukta Gunam. La grandeza de Madre Gange existe siempre con esplendor. Ella es la más afortunada puesto que emanó de los pies del loto del Señor Vishnu, la personalidad absoluta de Dios. Ella es una segunda diosa de la fortuna. Por tanto, recibe siempre adoración, tanto de los semidioses como de los seres humanos. Dotada de todas las cualidades maravillosas, florece sobre la cabeza del Señor Shiva. Lo que era Ata Kori Prabhu Yada Bala. Vishnu Aya Devya Prabhure Uchala. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu le pidió que explicase el significado de ese verso, el campeón con gran asombro le hizo la siguiente pregunta. Yata vata praya amis loka padila, tara mayas loka tumi kashe kante kalai. He recibido todos esos versos, he recitado todos esos versos como una ráfaga de viento. ¿Cómo has podido aprenderte de memoria, aunque solo sea uno de esos versos? Prabhu kahe devara varani tuve kavi vara. Ese devara varaje hayasuti dara. El señor Chaitanya Mahaprabhu respondió, por la gracia del Señor, uno puede llegar a ser un gran poeta. E igualmente por la gracia del Señor, otro puede llegar a ser un gran Sutidara, que puede memorizar cualquier cosa de inmediato. Significado de nuestro Guru Maharaj. A este respecto, Sutidara es una palabra muy importante. Suti significa audición y Dara significa aquel que puede capturar. En tiempos pasados, antes de que comenzara Kali Yuga,
Casi todos, especialmente los hombres inteligentes, los brahmanas eran sutidara. En cuanto un estudiante oía cualquiera de las enseñanzas védicas del labio de su maestro, las recordaba para siempre. No era necesario hacer referencias a libros y por lo tanto en aquellos días no se escribían libros. El maestro espiritual entregaba los signos védicos y daba su explicación a los estudiantes que los recordaría para siempre sin consultar libro alguno. Llegar a ser un sutidara, alguien que puede recordar solo con oír, es un gran logro para un estudiante. En el Bhagavad Gita 10:41 dice el Señor, Yayam vibhuktiman swatam siman arjiyevan va tan eva gachan tuam mama tejo san sambhavan. Debes saber que todas las creaciones hermosas, gloriosas y poderosas brotan tan solo de una chispa de mi esplendor. En cuanto encontremos algo extraordinario, debemos comprender que esa manifestación extraordinaria es la gracia especial de la personalidad de Dios. Por tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu respondió al campeón Keshava Kasmir que así como él estaba muy orgulloso de ser uno de los devotos predilectos de Madre Saraswati, también algunas otras personas como Chaitanya Mahaprabhu mismo habían recibido el favor de la Suprema Personalidad de Dios. Podía llegar a ser un Sutidara y así memorizar cualquier cosa inmediatamente con solo oírla. Es lo que era Atakai, Viprapaya Satoso, Prabhukai Hata, es lo que Kiva Guna Dosha. Satya Veshak, con la declaración de Sri Chaitanya Mahaprabhu, satisfecho con la declaración de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Brahmana Keshava Kasmir explicó el verso citando. Entonces el Señor dijo, ahora tenga la bondad de explicar la cualidad y defectos especiales de ese verso. Significado de Prabhupada. No solamente escogió Sri Chaitanya Mahaprabhu ese verso entre los 100 y lo recordó a pesar de que el Brahmana los había recitado como una ráfaga de viento, sino que también analizó sus cualidades y defectos. No solo oyó el verso, sino que hizo inmediatamente un estudio crítico del mismo verso. Viprakahe lakanahi desa avasan. Upalakarana guna sushi anuprasa. El Brahmana replicó, no hay el menor indicio de defecto en ese verso. Por el contrario, tiene la buena cualidad del sumir y la aliteración. Cualidad del sumir y la aliteración. Sumir y la aliteración. Significado. En la última línea del verso citado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, la letra Ba se repite varias veces en palabras como Bhavani, Bhutu, Vibhavanti y Abhutan. Esta repetición se llama Anuprasa, aliteración. La palabra Lakshmi, Ivan y Vishnu, Charana, Kamalapti son ejemplos de Upana Alanza porque manifiestan una bella metáfora. El Ganges es agua y Lakshmi es la diosa de la fortuna, puesto que el agua y una persona en realidad no son semejantes. La comparación es metafórica. Prabhu kahe kahe yadi nakarana rosha. Hato mara lo que kiva hace dosa. El Señor dijo, mi querido Señor, si no se enfada, quisiera decirle algo. Puedo explicar los defectos de ese verso.
Prativara había tomar de vera satahate. Vale mate vicarile yana guna 12. No hay duda de que su poesía es muy intensa y es seguro que has satisfecho al Señor Supremo. Pero si le estudiamos minuciosamente podemos encontrar tanto buenas cualidades como defectos. Tate bala kori oka kara navishara. Kavi kaje ye hati sei veda sara. El Señor terminó diciendo, pasemos por tanto a analizar minuciosamente este verso. El poeta replicó, si el verso que has recitado es perfectamente correcto. Vyakarani yatumi hati pada a la cara. Tumi ki hanive hi kavituara sara. Tú eres un estudiante de gramática cualquiera. ¿Qué sabes tú de adornos literarios? No puedes criticar esta poesía porque no sabes nada de esto. Significado. Kesava Kashmir, ante todo, quería intimidar a Sri Chaitanya Mahaprabhu diciéndole que no, como no era un estudiante adelantado en estudios, estilístico que podía criticar de ese verso, lleno de metáforas y ornamentos literarios. Este razonamiento tiene cierta base real. Hay que ser un médico para criticar a otro médico y hay que ser un abogado para criticar a otro abogado. Por tanto, Keshav Kashmir, ante todo, menospreció la posición del Señor, puesto que Sri Chaitanya Mahaprabhu era puesto que Sri Chaitanya para el campeón no era más que un estudiante de gramática, como se atrevía a criticar a un gran poeta como él. Sri Chaitanya, por otro tanto, criticó al poeta de una manera diferente. Le dijo que aunque ciertamente no era más una persona adelantada en la carrera literaria, había oído de otros la manera de hacerle la crítica de una poesía como esa, y que como Suti Dara, es decir, en posición de una memoria completa, podía comprender el proceso para hacer aquella crítica. Prabhu Kahena Ateva Pashita Tomara Vicharilla Gunadasa Buyaha Amare. Adoptando una actitud humilde, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, puesto que yo no tengo su nivel, le he pedido que me instruya explicándome los defectos y las cualidades de esa poesía. Tejipada akarakari chayes ravana. Teje y lo que de chibahu dochaguna. Es un hecho que no he estudiado el arte de los adornos literarios, pero he escuchado hablar de ello en círculos muy elevados, de manera que puedo hacer la crítica de ese verso y encontrar muchos defectos y muchas buenas cualidades. Significado. La expresión Kariyashi Savana lo he escuchado. Es muy importante en el sentido de que escuchar es más importante que estudiar o percibir directamente. Si alguien es experto en escuchar y escucha de la fuente apropiada, inmediatamente su conocimiento es perfecto. Este sistema se llama Sotapata, la adquisición del conocimiento escuchando fuentes autorizadas. Todo el conocimiento védico se basa en el principio de que hay que dirigirse a un maestro espiritual genuino y escuchar de él las declaraciones autorizadas de los Vedas.
No es necesario ser un literato muy pulido para recibir conocimiento. Para recibir conocimiento perfecto de una persona perfecta, hay que ser un experto en escuchar. Esto se llama el proceso descendente del conocimiento deductivo Avarohapata. Kavi kaha kaha nija loka nugasada. Prabhu kohola shizuna nakarina rasa. El poeta dijo, muy bien, vamos a ver las buenas cualidades y los defectos que has encontrado. El Señor respondió, permítame que le explique y por favor escúcheme sin enfadarse. Pancha 12, así pancha a la cara. Krame ami hase suma karaha vichara. Mi querido Señor, ese verso hay 5 defectos y 5 ornamentos literarios. Los enumeraré uno tras otro y por favor escúcheme y después deme su opinión. Significado de Srila Prabhupada. En el verso que comienza con Mahatvan Gayayan hay 5 ornamentos literarios y 5 ejemplos de redacción defectuosa. Hay 2 ejemplos del defecto llamado Abrisa, Vidya, Masan y un ejemplo de los defectos Viruddha, Mati, Puti, Utam, Bhagava, Krama. Vitrita significa limpio y Vidayaksa predicado. Una de las reglas generales de redacción dice que hay que expresar primero el sujeto y después su predicado. Por ejemplo, según las gramáticas sánscritas, si se dice este hombre es erudito, la frase está bien redactada, pero si se dice erudito es un hombre, la frase no está bien redactada. Este fallo se llama Avigrita Vityayaksa Doxa, el defecto de redacción impura. El tema que debe transmitir el verso es la glorificación del Ganges y por lo tanto la palabra Idán está lo que se conoce tendría que haberse expresado antes de la glorificación en lugar de expresarla después. El tema ya conocido debe colocarse antes del desconocido para que su significado no esté mal construido. El segundo ejemplo, Abrita Vadayasa Doxa, se da en la palabra Dviya Si Lakshmi Iva. En esta composición, la palabra Dviya segunda es Vidya desconocida. Colocar primero la desconocido para obtener la palabra compuesta Dviya Si Lakshmi constituye otro defecto. La palabra Dviya Si Lakshmi Iván debía servir para comprender el Ganges a la diosa de la fortuna, para comparar al Ganges con la diosa de la fortuna. Pero por este error, el significado de la palabra compuesta era desconcertante. El tercer defecto es el Virukhamati, una concepción contradictoria en la palabra Bhavani Burtu. La palabra Bhavani se refiere a la esposa de Baba, el señor Shiva, pero como ya sabía que Bhavani es la esposa del señor Shiva, añadía la palabra Bhután, esposa, formando así el significado compuesto. El esposo de la esposa del señor Shiva es una contradicción porque parece como si la esposa del señor Shiva tuviera otro esposo. El cuarto defecto es Purna Akti, redundancia que aparece cuando se añade el objetivo innecesario Abhuta Gunan, dotado de cualidades maravillosas. El verbo
Vivavati florece, con el que debería haber terminado la composición. El quinto defecto es Vagna Krama, que significa orden alterado. En la primera, tercera y cuarta línea aparece Anuprasa, aliteración creada por los sonidos ta, ra, ba, pero en la segunda línea no hay anuprana, y por lo tanto el orden está alterado. Amrita vidayasa duita tani china. Virudamati vadankramakona acta doxatina. En este verso, el defecto de Amipya Vipyamaya aparece 2 veces y los defectos de Virudamati Magakrama Purnavita aparecen 1 vez cada uno. Gangara Matvat Loke Pula Vidaye Ida Sanganuva Pashe Avidaye. Ya. La glorificación del Ganges, Mahatman, Gangavya, es el tema desconocido principal del verso. El tema conocido se indica mediante la palabra Idan, que se ha colocado después del desconocido. Villa Age Kahi Hape Hali Anuvada, Ali Kale Arta Pariyase Vada. Como usted ha colocado el tema conocido al final y el desconocido al principio, la redacción es defectuosa y el significado de la palabra no está claro. Anuvada, anuvata, sabi, vaya, udaye. Naye, avala, ese casi, kutra, prati, tati. Si no se menciona primero lo que se conoce, no debe presentarse lo que no se conoce, porque lo que no tiene una base sólida no puede apoyarse en ningún lugar. Significado, este es un verso del Ekasi Tattva. Dviyasi Lashmi Iva Dviya Yan Vidaya Sahasa Gunahata Savate Kale Hasaya. En la palabra Dviyasi Lashmi, la segunda supremamente opulenta diosa de la fortuna. La cualidad de ser una segunda Lakshmi es lo que no se conoce. Al hacer esta palabra compuesta, el sentido se ha vuelto secundario y se ha perdido el significado originalmente pretendido. Duya dana, duya dasa, padi samase, Lakshmi sara alta yari vinase. Como la palabra duya segundo y es la desconocido, al combinarla en esa palabra compuesta se pierde el significado pretendido de igualdad con Lakshmi. Amitabha Deya Etasera Nama Are Asa Ase Suna Savadana. No solamente aparece el defecto Amrita Vitayasa, sino que también hay otro defecto que le voy a señalar. Por favor, escúcheme con gran atención. Babani Vadibanana Tila Payasatano Buri Madikrita Namasi Mahadosa. Y aquí otro gran defecto. Usted se siente muy satisfecho de haber compuesto la palabra Babani Vatri, pero se trata de un caso del defecto de contradicción. Babani Sadeka Hemahasa Grihani Tara Varta Kahi Brilla Varta Yani. La palabra Babani significa la esposa del señor Shiva, pero al mencionar a su esposo se puede creer que ella tiene otro esposo. Shiva Patina Parata Hisumits Virudha. Virudama Tikritada Sastra Hate Sukha. Resulta contradictorio escuchar que la esposa del señor Shiva tenga otro esposo,
El empleo de esta palabra es literatura creada a el defecto llamado Viruddhamatikri. Brahma pani parta haste dehadana. Sahasuniti haya duya vartayana. Si alguien dice, pon esta limosna en la mano del esposo, de la esposa del brahmana, al oír esta palabra contradictoria, entendemos inmediatamente que la esposa del brahmana tiene otro esposo. Vivavat kriya daya saya punya visanan abhibhugana itapanu ataduna. La palabra vivaba florece y expresa una idea completa al calificarla con el adjetivo habitagana, cualidades maravillosas. Se incurre en el defecto de redundancia. Tina pade apurasa kesi anumam, ekaha hadi eisada ranakrama. En 3 de las líneas del verso encontramos una aliteración extraordinaria, pero en una de ellas no hay aliteración. Este defecto se llama desviación. Yuya ila oke ashe pancha alikaya, pancha 12 a los bala charakara. A pesar de haber 5 ornamentos literarios que decoran este verso, el verso entero se ha echado a perder por estos 5 grandes defectos. Dasa alakare yadi eka lakahaya, doshe han alakara haya kaya. A que aunque en un verso aparezca 10 ornamentos literarios, si tiene una sola expresión defectuosa, el verso entero será nulo. Sudaraya sari yache busa busitan ekasan kutibaye charena vijita. Aunque un hermoso cuerpo se adorne con joyas, una muchacha de lepra blanca lo hará totalmente desagradable. El significado de Prabhupada. El gran sabio Bharata Muni, una autoridad en metáforas poéticas, ha dado la siguiente opinión a este respecto. Sarakara Kakavyam doshayase vibhutitam savapu sudan api asutaya durgavan. Así como una sola mancha de lepra vuelve desafortunado en un cuerpo, aunque esté muy bien engalanado, con ornamento, un solo defecto inutiliza un poema entero, a pesar de aliteraciones similares y metáforas. Me quedo aquí, mañana continúo, si así lo permite la personalidad suprema. Entonces, Yayo, Sichaitanya, Yayo, Nityananda, Yayo, Dvaita Chandra, Yayo, Gora, Bhakta Vrinda, Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Sivasari, Gora, Bhakta Vrinda, Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hare Hare Bol, Go Premanande Hare Hare Bol, Go Premanande Hare Hare Bol.